Bienvenidos, queridos amigos, querida familia de Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Un encuentro más en Hacia el Encuentro con Dios, una entrevista semanal con algún invitado que nos visita aquí en los estudios o remotamente desde su lugar de apostolado y de trabajo. Esta vez nos vamos a volver a reencontrar en la misma ciudad donde el equipo de NSE Perú trabaja ahora para ustedes, que es Arequipa, al sur de Perú. Allí en conexión nuevamente está una persona que se ha venido haciendo colaboradora habitual con su enseñanza, con lo que nos transmite de la fe de la iglesia, esa riqueza que tiene nuestra iglesia y que en cierto modo lo olvidamos o no la conocemos porque hemos nacido católicos, entre comillas, con las ventajas y riesgos que eso significa en todos los campos. Quiero saludar nuevamente al Padre y agradecerle a nombre de todo el equipo, al Padre Pierre Martínez Valencia, que se encuentra en Arequipa, de los lugares de trabajo. Le vemos allí en el fondo, lo comento para los amigos de radio, con un fondo del Señor de los Milagros tras suyo y el mapa del Perú con nuestra bandera, los colores rojo y blanco, porque vamos a tratar acerca un poco de esta idea de patria, no sé, memoria, identidad, un poco parafraseando a San Juan Pablo II. Padre, nuevamente bienvenido, le saludamos porque sabemos que hace pocos días ha estado de onomástico, no lo hemos saludado personalmente, lo encomendamos, que la Virgen lo bendiga, le llene de gracias y todo nuestro cariño y afecto, oraciones para usted. Muchas gracias, Hernán. Gracias por invitarme a este hermoso programa que me encanta estar con ustedes. Me encanta hablar de las cosas de Dios y comunicar un poquito lo poquito que podemos nosotros entender y lo poquito que podemos haber reflexionado y rezado, comunicarlo a la gente para que también, digamos, se dé en esto un espacio abierto a la evangelización, ¿cierto? Y bueno, estoy así porque estamos en el mes patrio, en el mes del Perú. Es el mes, digamos, si bien nuestros radioescuchas y nuestros televidentes nos ven desde muchísimos lugares del mundo, pero bueno, somos peruanos y como peruanos también manifestamos un poco nuestro amor a la patria, que de eso creo que vamos a hablar hoy día, y nuestro amor a Jesucristo, ¿no? Que es el Padre de todas las patrias, ¿cierto? De la patria más importante que es la patria del cielo, ¿cierto? Así es, Padre, pues muchas gracias. Como usted muy bien dice, vamos a tratar de ver este tema. Esto muy bien podría dar para conferencias, simposios, ojalá se hagan, ojalá haya iniciativas católicas que lo hagan, o al menos con sentido de honestidad, un tema tan complejo, pero nosotros desde un lado de la fe acercarnos un poquito. Quiero recordar que el Padre además trata muchos temas en su canal de YouTube de Criterio Cristiano. Allí también pueden seguirle con otros temas que el Padre los trata muy bien. Padre, pero yo también pensaba que lo que podríamos hablar de Perú muy bien puede servir para Latinoamérica, porque digamos, lo ocurrido o lo que se está dando, incluso este bicentenario, entre comillas, no sé, me atrevo a decir, con las luces y sombras que esto pueda tener, ¿no? Con la idea de Juan Pablo II, se ha repetido en varios países de Latinoamérica, ¿no? En esta historia, y de suyo se viene recordando también bicentenarios o están próximos a, ¿no? Dependiendo de las fechas en que se recuerde. Entonces, muy bien lo que podríamos hablar podría aplicarse en sentido general también a otros países y puede venir muy bien. Además que Perú tiene, alguien me lo decía, un amigo de Chile, que tiene mucho de parecido con lo que pasaba con la Roma de aquel entonces, desde donde se evangelizó Europa, tiene en la configuración europea y de la fe, por supuesto, tiene mucho que ver. Y algo así Perú, recordemos que desde Cusco, bueno, Lima también, y Perú en realidad viene a darse muchas circunstancias de la historia misma que tiene que ver con nuestra patria. Padre, ¿por dónde podríamos empezar? El cuarto mandamiento mismo ya nos habla de honrar padre y madre. Exacto. A ver, tú has hablado del bicentenario y es una cosa que yo quería tratar porque estamos cercanos a recordarse en el Perú y como has mencionado tú, en otros países de Sudamérica son cercanas las fechas, si no las han pasado ya, van a pasarlas, de sus bicentenarios de independencia. Estamos entonces entrando en un momento histórico, ¿cierto? El bicentenario, 200 años de cumplirse la independencia de nuestras naciones. Y tenemos que ver, en principio, que esto tiene que llevarnos a hablar de lo que es la patria, pero hoy día corremos el riesgo de no entender bien lo que es la patria. ¿Y por qué lo digo? Porque al margen de la coyuntura política que estamos viviendo en muchos países de Latinoamérica, aquí en el Perú estamos viviendo actualmente una coyuntura política de mucha inestabilidad económica, social, política, de grandes divisiones, ¿no? Cosas que realmente son muy serias y que parecen ser
o sea, no quisiera ser yo profeta de calamidades, pero parece ser una especie de bombita de tiempo, que si no ponemos nosotros nuestras voluntades para tratar de vivir la paz, para tratar de vivir la unidad, ¿no? Que tiene que ser la unidad enraizada en lo que es el sentido de la patria, podemos llegar a colapsar, ¿no? Entonces, digo, tal vez suene un poco dramático, no quiero ser, como digo, profeta de calamidades, pero tenemos que fijarnos. Por eso es que es una cosa importante y creo que es un aporte interesante el que vamos a hacer hoy día acerca de la consideración de lo que es la patria, que debemos de defender, que debemos de valorar y que pertenece al ámbito, mira, al ámbito de una virtud cristiana, que es una virtud cristiana, es cierto, y del ser humano, que es la virtud de la piedad. Y que para colmo hay un don del Espíritu Santo que se llama el don de piedad y que potencia justamente esa virtud y esa capacidad del hombre de tener piedad, que vamos a hablar un poco acerca de esto. Entonces, la primera cosa que quiero mencionar, al margen, como digo, no voy a hablar de coyunturas políticas porque este programa me parece que no tiene ese sentido, sino más bien de evangelización. Voy a hablar entonces de una cuestión más bien de orden general y de una moda cultural que estamos viviendo y que atenta, con sus más o con sus menos, atenta al sentido de lo que es la patria. Atenta a muchas cosas, va contra muchas cosas, pero principalmente una de las cosas que más altera es el factor que tiene todo ciudadano de entenderse como miembro de una patria, ¿no? De una nación. De pertenencia, ¿no, padre? Exactamente. Y me estoy refiriendo a la llamada cultura de la globalización. O sea, primero, a la actividad globalizadora, ¿cierto? A la realidad, ¿no? De la globalización y a los efectos de la globalización. A eso me estoy refiriendo. En principio, claro, la globalización es una cuestión que ha ayudado a muchos países a salir de la invisibilidad. Eso es una cosa real. Muchos lugares que nosotros desconocíamos, no solamente que podemos ahora conocerlos, sino podemos visitarlos virtualmente inclusive, ¿no? Antes hasta podíamos viajar, porque parte de la globalización es la velocidad, por ejemplo, de los medios de transporte. Parte de la globalización es la velocidad de la información y del conocimiento, ¿no? El conocimiento que podemos tener de otros lugares geográficos, de otras culturas, de otros países. Hace poco, digamos, mi mamá me contaba que había visto varias series, ¿no? De Grecia y Turquía, que no conocía. Y me ha contado un montón de cosas que yo tampoco ni conocía, porque no conozco esos lugares, de ciudades, de restos arqueológicos, de lugares por donde pasó San Pablo y cosas, o sea, cosas fantásticas, que antes tal vez nosotros solamente podíamos verlas o leerlas en algún libro y qué sé yo, pero ahora hasta las vemos, ¿no? Bueno, la comunicación, o sea, no solamente el transporte veloz, sino también la comunicación veloz, la comunicación en tiempo real, así le decimos hoy día, ¿no? Podemos ver que eso es una cosa favorable, ¿no? Hoy está pasando una situación muy difícil y por eso debemos de rezar, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela, perdón, en Cuba, y ya nos hemos enterado, o sea, no pasa un instante que ya ha llegado esa información a nosotros, ¿no? Bueno, la velocidad de la... Bien, después hay cosas que son como modas globales, por ejemplo, los deportes. Va a jugar Argentina-Brasil por la Copa América. Te aseguro que este partido lo pueden haber visto en China, en Dinamarca, o sea, en cualquier lugar del mundo y en tiempo real, ¿no? Y el atractivo, ¿no? Ciertos elementos en las cosas son un atractivo. Un deporte, llaman el deporte rey, es el fútbol. Es un atractivo global. O sea, gente de todo lado del mundo. Se ha convertido en un atractivo internacional global, ¿no? Muy bien. La música, si bien cada país tiene su modo, digamos, su manera de ser, su música regional, su música folclórica, sin embargo, la música se ha convertido en algo súper internacional. Y hoy día, me acuerdo que yo quería hablar del reggaetón y ahora me dicen, no le llame reggaetón, llámelo música urbana. No sé por qué llaman música urbana, ¿me entiendes? Pero esa música urbana está en Latinoamérica, en Europa, en Asia, es la moda, ¿se entiende? Entonces, cuando uno por ahí en una charlita, medio falto de conciencia, le dice a los padres, cuiden a sus hijos, ¿no? De escuchar cosas así, pero es una cosa globalizante, globalizada y globalizante, o sea, todos lo escuchan. Es una cosa, es como una especie de imposición, ¿no? No solamente, esa moda es una especie de imposición. Realmente las modas son así, además, ¿no? El entretenimiento, las películas, las teleseries, las nuevas plataformas digitales que nos permiten ver las series, las maratones de series que ve la gente, 8 horas, 9 horas conectados los fines de semana viendo una serie hasta que se termine. Después, la política,
la mirada política que se tiene, ¿no? La cultura, la manera de vestirse, las comidas, ¿no? Por ejemplo, antes, yo me acuerdo, cuando vivía mi abuelita, yo le hablaba de pizza. Mi abuelita no tenía ni la menor idea de lo que era la pizza. Para colmo, comía pizza y no le gustaba. ¿Me entiendes? Y ahora todo el mundo come pizza. Es una comida recontra internacional. Uno lo encuentra en cualquier lugar del mundo, ¿no? Bueno, así entonces podemos hablar de muchas cosas que son elementos, algunos buenos, otros no tan buenos, ¿no? Pero cosas que manifiestan, ¿no? Son el fenómeno de la globalización. Pero el fondo de la globalización es una mentalidad, y eso es una cosa importante, hay que tomarla muy en cuenta. Hay una mentalidad que brota de una herejía que la Iglesia la había repudiado. O sea, no me refiero entonces ahora a sectores de la globalización, sino me refiero un poco a cierta ideología que va maquinándose dentro de la globalización y que se deja ver. Que se deja ver por instituciones, por instancias internacionales, supranacionales, por organismos supranacionales, como por ejemplo la llamada Agenda 2030, que es una cosa no para un país, sino para todos los países. ¿Se entiende? O sea, es una política que se quiere utilizar para todo, o sea, una política global. ¿Te das cuenta? No es una cosa regional, es una política global. Que en algunos lugares hay que ver cómo se sondea para poder llegar a estas políticas, a llegar a, digamos, a estas cosas. Un elemento, por ejemplo, es la llamada por nosotros, ¿no? Ideología de género, y no perspectiva de género, como dicen algunos, o igualdad de género, como dicen otros, sino ideología de género, porque no se trata del tema de llegar digamos, al respeto y digamos, a la mirada de la dignidad de la mujer, que eso es otra cosa, eso tiene también un nombre propio, ¿no? La dignidad de la mujer, el trato respetuoso, digno, que tiene que recibir la mujer, que tiene que ser tan digno como el del varón. Pero la ideología de género habla de otras cosas, de que tengamos que abrirnos a una mentalidad totalmente distinta que quiere introducir, ¿no? Elementos que no son biológicos ni científicos dentro de la cultura y sin biología, sin genética, sin nada, imponer, ¿no? Nuevas perspectivas, nuevos caprichos personales, nuevos deseos de ciertas personas, ¿cierto? De entenderse de tal o cual manera, en donde tú tienes que aceptar y aplaudir, ¿no? Y se piden derechos constitucionales en todos los países, etcétera, etcétera. Entonces eso es algo global, no es algo regional. No es que pasa solamente en Argentina, no, pasa en toda Latinoamérica, pasa en Europa, pasa en distintos países. Muy bien, con sus más y sus menos. Los proyectos, por ejemplo, de control de la natalidad, los proyectos antivida, no son cosas regionales, son cosas supranacionales, son proyectos globales. Y que además no hace falta, o sea, basta que uno investigue un poquito, por ejemplo, cosas sucedidas en el Cairo, en Pekín, ¿no? Que están diagramadas. Son, ¿cómo podemos decir? Son un programa, una agenda que tiene objetivos y que se van cumpliendo. Son cosas globales, ¿ok? Y después, al margen de esas cosas negativas, está un pensamiento global, humano, deshumanizado. ¿A qué me refiero? Se piensa en el hombre como un ser puramente secular. ¿Qué significa el hombre como ser puramente secular? O sea, el hombre es solamente un ser para hoy, para este siglo. El ser es solamente un ser material y materialista, ¿ya? O sea, no tiene alma, no tiene espíritu, no tiene trascendencia, no. El hombre es un ser que es para este mundo, de este mundo, y queda en este mundo, y vive para este mundo, y nada más. Entonces, es una perspectiva que tiene ciertas conveniencias también positivas en algunos casos, pero por ahí se va metiendo. Es como lo que hablábamos fuera de cámaras, Hernán, de que hay cosas que son, que se muestran buenas, positivas, pero que traen como de contrabando otros elementos que a veces las personas bien pensantes y que tienen buena voluntad no se dan cuenta. Como por ejemplo ese ecologismo, ¿no? Ese ecologismo que, claro, hay que respetar a la naturaleza, hay que respetar el medio ambiente, no hay que contaminar, por supuesto, pero de ahí se meten otros elementos, ¿cierto? Medios supersticiosos en orden a la cuestión de la ecología, y se da un auge a la ecología, pero en demérito de la vida humana, ¿no? O, por ejemplo, digamos, la remisión o la disminución de la perspectiva de lo trascendental y de lo religioso, la mirada individualista del ser humano por la consecuencia del liberalismo
¿cómo se llama? Filosófico que vive, ¿no? Que el hombre es solamente libertad y que no puede vivir, o sea, que la libertad es más importante inclusive que el derecho a la vida, una cosa así, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Y después esas globalizaciones que muestran, ¿no? Una moral y nueva, con nuevos valores, ¿ven? Los llamados valores, nuevos valores, y que van a oponerse y van a sacar de a poquito los valores cristianos. Ujú. Y que van a poner a la iglesia a un rincón, y al cristianismo y a la moral cristiana en un rincón. Y van a hacer un nuevo juicio, ¿no? Como un imperio totalitario de aquellos pensamientos que no son los que ellos tienen. Hablan de libertad, pero libertad tienen todos menos aquellas personas que piensan distinto a ellos, ¿no? Padre, Entonces, Padre Pierre, esta introducción importantísima. Está hablando usted como de una subversión que viene dentro de cosas como buenas y que al final van a atentar contra... No, creo que es a lo que nos va llevando a este también sentido y significado y que debemos tener de patria. Al Papa Francisco le gusta comentar, al actual pontífice, que pide mucho que recemos por él, de que debemos recordar nuestra historia, hacer memoria de dónde venimos para que un pueblo no olvide. Y a él le gustaba recordar en una homilía citando al pueblo de Israel, que por no recordar de dónde venía, en el mismo desierto, luego con los demás pueblos, ya no sabe quién es y queda presa de lo nuevo. Y mire, con todo lo atractivo que también tiene, como nos dice, ¿no? Esta rapidez, la tecnología parece el paradigma último, ¿no? Se equipara a ciencia prácticamente y a verdad, ¿no? Tecnología suena a verdad, pero hay cosas por debajo mucho más importantes, como usted nos está diciendo, la moral. Nos decía arrinconar a la iglesia. Si es que ya no lo están haciendo y cuando la iglesia o los cristianos, los creyentes, opinamos algo políticamente incorrecto. Padre, vamos hacia esto, lo que usted nos quiere decir de patria, ¿cómo va cambiando esa visión de hombre que va a ser importante, que usted nos decía? Le pido que nos la comente después de la pausa que ahora continúa. bien. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, vamos a conocer y amar auténticamente nuestra patria, cómo nos enseña Dios, la verdad en sí. Después de esta pausa, con nuestro invitado, el Padre Pierre Martínez Valencia. Ya volvemos. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios, tratando de recordar, conocer el significado de patria. Y para esto nos acompaña hoy nuestro invitado, el Padre Pierre Martínez Valencia, en interconexión desde la misma ciudad, desde Arequipa, esta vez en Perú. Padre, nuevamente gracias, bienvenido, y nos ha hecho realmente todo un como vademecum de temas actuales que muy bien podríamos tratar largamente en lo que, si Dios permite, el resto del año. El ecologismo, una subversión, una nueva moral, este pensamiento único que ya denunciaba Benedicto XVI, la imposición de un pensamiento único, ¿no? La ideología de género misma, etc. Bien, pero nos comentaba en la pausa también y durante que quería usted un poquito aclarar más este nuevo como silenciar o acallar, o no sé, la iglesia incomoda a veces con sus declaraciones, a pesar de que en ella misma también hay roces, ¿no? No hay también, pero Cristo sabemos que asiste a su iglesia. Sí, entonces yo estaba diciendo justamente eso, ¿no? En la última parte, que me parece que importante terminar de decir esto, ¿no? O sea, se arrincona a la iglesia de varias maneras. La primera manera es planteando una moral distinta. Porque como es una antropología distinta, ya el hombre no es un compositum de cuerpo y alma. No tiene una parte espiritual. No tiende a Dios. Dios no existe, ya Dios está al margen. Por más que muchos hablen del fenómeno religioso, de la conciencia religiosa, de pensar en algo trascendente, pero ya no hay esa, o sea, en la mirada global, lo que se quiere hacer es una nueva religión sin Dios, con distintos tipos de deidades. Una deidad puede ser la madre tierra, ¿no? La naturaleza,
por eso el ecologismo tiende a una especie de sacralidad y cosas así. Ujú. Otros hablan de que digamos, de un panteísmo, ya no naturalista, sino más bien de un panteísmo social, como es el materialismo del marxismo, ¿no? Digamos, el materialismo dialéctico del marxismo. Padre, que Otros, por cierto, el Papa Francisco lo ha mencionado varias veces, el libro El amo del mundo, si no me equivoco, la traducción. El Señor del Mundo Señor de del mundo. Benson. Así claro. es, que Sí, algo sí. de esto ya relata hace, no sé si 100 años o por allí, Por supuesto, ¿no? que es una novela, pero es muy interesante porque habla de estos factores. Increíble, Benson, que es un Converso, autor ¿no? inglés, claro, en converso, y que la traducción está hecha por el padre Leonardo Castellani, que es una cosa muy interesante, mire, esa traducción, ajá. y tiene una introducción del padre Leonardo Castellani, el libro de Benson. Ujú. Este libro trata acerca de este tema, ¿no? De cómo son los finales del tiempo. En el caso de es como una especie de libro apocalíptico, pero bueno, nos referimos a este tiempo, ¿no? Este tiempo que sí, arrincona a la iglesia, como decimos, con un fundamento distinto. El hombre ya no es un ser humano, la iglesia, que habla de salvación del alma, que habla de vida espiritual, que habla de relación con Dios, no tiene ya nada que ver. O sea, algunos pueden ser ciertos supersticiosos que en su individualidad puedan vivir esto, pero que no impongan eso a la gente, Ajá. ¿no? Por otro lado, entonces la iglesia ya no es algo esencial. Eso se ha visto mucho, mucho en este tiempo. En el tiempo del COVID, la religión no ha sido esencial, siendo que en las constituciones de nuestros países, aquí en el Perú al menos, la Constitución habla en su artículo 40, que es muy claro, será por eso que muchos quieren sacarse la Constitución de encima, Ujú. de que el ser humano, digamos, de que el Perú le reconoce a la Iglesia ese papel profundo, educativo y de civilización, de cultura, y que se muestra colaborativo con la Iglesia. Bueno, a pesar de eso y del derecho a la libertad religiosa que tiene todo individuo en el Perú, sin embargo, la iglesia no es, o sea, ir al mall es una cosa esencial, Así es, pero ir a la iglesia no es esencial. así es, Es más, se ha querido hacer ver de que parece que el virus estaba en los pasillos, en las bancas de la iglesia. así es, No vayas a la iglesia porque te vas a contagiar. así es, Cuando la posibilidad de contagio, cuando las cosas están bien hechas, es mínima. así es. En la iglesia es mínima. Y eso se ha visto en todo este tiempo, es mínima. Mientras que en otros lugares donde hay mayor acercamiento, donde hay mayor, digamos, donde se genera esa contaminación, ¿cierto? O esa carga viral de la que hablan, pues es en un ambiente más cerrado, no con techos tan altos, no con tanta ventilación como en muchas iglesias, se ha dado, pero en la iglesia no. Y sin embargo, bueno, la iglesia, no vayas a la iglesia. Actualmente mucha gente no va a la iglesia porque no quiere contagiarse, pero va al mercadillo, va al mercado, va a la plaza, va al mall, va a determinados lugares donde hay una concentración impresionante. Sale a hacer marchas en donde no hay ningún tipo de distanciamiento, pero a la iglesia, no vayas a la iglesia porque te vas a contagiar. Dios mío, Que por ejemplo, no es sin esencial. meternos allí, no padre, sin decir son buenas o malas, simplemente comparando respecto a la fe. Y por ejemplo, sí, esto tan delicado que usted comenta. A veces empezar varias cosas, pero nos vamos a ir de tema. Siga, padre. Sí. Entonces, bueno, arrincona a la iglesia. Una nueva visión del hombre hace que el hombre tenga una nueva visión de Dios. Entonces, ya Dios no está presente en la sociedad, ya la iglesia no es importante. O qué ya tipo no de es Dios, ¿no? importante. O qué tipo de Dios hacen Claro, ver al hombre claro. nuevo, digamos, ¿no? Por eso digo, yo hablo del Dios trascendente, del Dios personal. Claro, otro tipo de deidades idolátricas, ¿no? Energía, yin y yang, no sé, ecologismos, supersticiones y cosas, ya es otro cantar, ¿no? O sea, pero yo hablo del Dios trascendente, está al margen. Como está al margen, también su instrumento en la sociedad, que es la iglesia, está también al margen. Pues bien, además, ¿cómo se juzga? ¿No? Porque no solamente está al margen diciendo, ay, bueno, estos no tienen nada que ver, no, sino estos son fundamentalistas. Como presentan una moral distinta, una moral basada, por ejemplo, en los derechos de Dios y en los derechos del hombre y en los derechos del niño y de la familia, entonces eso es fundamentalismo. Ya no se puede entender. Como hay una visión distinta y distorsionada del ser humano, también va a haber una mirada distorsionada de la mujer, va a haber una mirada distorsionada de la familia, va a haber una mirada distorsionada del matrimonio, que son los elementos sociales básicos de toda sociedad sana y de la misma sociedad. Entonces, por eso es que quien piensa distinto, quien piensa que el matrimonio es entre varón y mujer, fundamentalista. Retrógrado. Quien piensa que la familia, ¿no? Original y esencial es padre, madre e hijos, un fundamentalista. O sea, al margen.
está pensando mal. O sea, es gente de otro tiempo. Ya no se puede pensar así. Bien, entonces eso hace que la iglesia vaya arrinconada. Pero vamos a ver ahora cuál es el verdadero sentido, ¿no? Porque esto, que es ese pensamiento global y que se va insertando, ¿no? Por eso digo, muchos chicos que piensan en el bicentenario, ¿no? De la independencia del Perú, hablan de nuestro Perú y del bicentenario, pero ¿qué entienden? ¿Cuáles son los valores propios de esta patria que cumple 200 años? ¿Cuáles son? Y lo que preocupa, padre, o sea, no solo que los chicos, que ya está mal, porque es esta la generación joven que va a tomar decisiones dentro de poco, más, ¿no? O va a actuar cada vez más, sino cómo se promueve a nivel gubernamental, peligrosamente, en enseñanzas, eventos, pero también de instituciones privadas, etcétera, medios de comunicación, ¿no? Se va haciendo como una narrativa, le llama ahora, me parece, nueva, de qué idea, ¿no? Mantengo la palabra, pero el contenido varía. Eso es una subversión peligrosa. Exacto. Se juega con las palabras y se cambian los contenidos. Bueno, eso es en las ideologías, ¿no? Eso es en las ideologías. Pero bueno, ahora vamos a hablar entonces de lo anverso, ¿cierto? O sea, vamos a hablar de lo opuesto, que es el verdadero sentido de la patria. Y yo me voy a servir, porque para esto muchísimo ayuda la doctrina cristiana. Es increíble cómo ayuda tanto la doctrina cristiana a esto, porque como tú lo decías al principio, Hernán, hay un mandamiento que es básico para hablar de la patria. Es el cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Ya? Muy bien, entonces yo quería plantear un poco... Padre, perdóneme, antes de que ingrese, me hacía pensar usted al recordar este mandamiento de cuán, vamos a ver, corríjame usted si no me sale una pequeña herejía sin querer, pero de cuán lógicas y razonables son los mandatos de Dios que, digamos, custodian y protegen al mismo hombre en su medio natural, desde ya la familia, consigo mismo, con la familia y con la sociedad que le rodea, que llevado adecuadamente va a traer fruto y bendiciones para la misma sociedad, en este caso una patria y una nación rectamente entendido. De ahí viene el cuarto mandamiento, entiendo, y no es como una imposición externa, sino que brota de la naturaleza del hombre. Claro, es que, a ver, podemos hacer una analogía, ¿no? Así como las leyes de Newton, las leyes de la física, resguardan la estabilidad, ¿no? De los seres corpóreos, la gravedad, la velocidad, la fuerza, etcétera, ¿no? Bueno, todos esos principios físicos resguardan, ¿no? La realidad de lo físico, de la materia. Así también la ley natural y el derecho natural resguardan al ser humano de los peligros que pueden haber en su vida. Entonces, es una cuestión análoga. O sea, aquel que ve, ¿no?, en la ley de la gravedad un principio para poder darse cuenta que yo, si es que tiro mi celular desde el segundo piso de mi casa, lo voy a destruir por la ley de la gravedad, así también me doy cuenta de que si yo, por ejemplo, miento, o si yo, por ejemplo, dejo de ver el alma del hombre, en vez de solamente practicar un sistema, no sé, filosófico o social o político, lo que estoy haciendo es yendo en detrimento de mi propia vida. O sea, el orden natural resguarda al hombre, no lo limita, no le quita fuerza, sino lo resguarda y lo ayuda, lo saca adelante porque le hace ver claramente qué es lo que es el ser humano, lo identifica tal cual es. Bien, yo quería, hay una frase del Papa Pío XII que yo lo había escuchado a un amigo mío, la primera vez que lo escuché a un amigo cura, que decía que la decía Juan XXIII y se equivocaba, pero quien la decía era Pío XII, en un discurso que se llama, es una locución que se llama Por un mundo mejor, del 1952. Dice Pío XII de que el mundo, ¿no?, está tan destruido y está tan venido a menos, ¿no?, que hay que ir desde los cimientos, que hay que trabajar desde los cimientos. Y entonces dice que hay que convertir la sociedad de salvaje en humana. Wow. Y de humana en divina. O sea, mira, 1952, mira ya lo que decía Pío XII, ¿no? Así es. ¿Ok? Pero, o sea, el mensaje es muy claro. La situación es tal ahora, estamos tan venidos a menos, que debemos de salir de lo salvaje a lo humano y de lo humano a lo divino. ¿Ok? Bien, entonces, bástenos esto como principio para cuando hablemos de la patria. Ahora bien, también esto en orden a lo que es la vida de la patria, evidentemente la política, ¿cierto? La política tiene como fin la prosperidad de las comunidades y de los individuos. Muchos priorizan la prosperidad del individuo, el liberalismo. Otros priorizan
la prosperidad de la comunidad a costa del individuo, los socialismos. Pues la Iglesia, en su doctrina social, lo que dice es que la política tiene que servir a la comunidad y al individuo. ¿Ok? Y está todo en relación con la persona. ¿Ok? Que la persona es la que fundamenta, ¿no?, el derecho de toda sociedad. ¿Es lo que se llama bien común, padre? Que debería estar en el centro de la persona. Exactamente. Eso es el bien común. Es el bien de toda la persona y de todas las personas. Qué bien. ¿No? Qué bien. Ok. Por ejemplo, el derecho al libre tránsito. El Estado tiene que gobernar para que los seres, o sea, los individuos de ese Estado tengan libre tránsito. El derecho a una sana educación, a una buena educación. No haciéndose educador, porque quien mucho abarca poco aprieta. El derecho a la salud, no haciéndose médico. Es un principio subsidiario que la Iglesia señala en su doctrina social, que el gobierno le compete. O sea, eso es el principio del bien común. Y a partir de ahí, claro, viene la subsidiariedad, porque la Iglesia tiene, el Estado tiene el deber, la obligación, de ayudar, claro, de ayudar a los que menos tienen, ¿no?, para subsidiarlos, para que puedan, digamos, tener el derecho y los privilegios que tienen todos. ¿No? Entonces eso es un principio, el principio de subsidiariedad, que es una cosa fantástica realmente dentro de los derechos de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Pues bien, ahora, una cosa importante, ¿no? León XIII, en una encíclica que se llama Sapienza Cristiane, dice que el patriotismo, ahora vamos a hablar del patriotismo, pertenece al orden natural, mira, qué interesante, al orden natural, e impone la obligación de amar y defender el país en el que hemos nacido y hemos sido criados, incluso hasta entregar la vida por amor a la patria. Porque la patria es aquella fuente de donde nosotros hemos nacido para la vida temporal. O sea que ya no estamos hablando de la fe, sino que estamos hablando de un principio natural. Todo ser humano tiene que ser un patriota. Porque patriota es aquel que trabaja por la patria y defiende la patria en su puesto, porque y ama la patria, ¿no? Por supuesto, porque la patria es el lugar donde ha nacido, es la fuente, ¿no? La fuente de donde él ha nacido, y es el lugar donde él puede vivir, donde ha ejercido su vida, donde está ejerciendo sus actividades. Muy bien, ahora, por otro lado, el cristiano ama a la patria porque Jesús amó a la patria. Como somos seguidores de Cristo, Jesús amó a la patria. Mira qué interesante. ¿Cuándo se ve esto? De muchas maneras, pero voy a citar solamente lo que dice San Lucas en el capítulo 23, me parece, cuando Jesucristo va a Jerusalén, ¿no? Ya entra a Jerusalén, y pasando ya el recibimiento, ¿no?, esplendoroso que le hacen en entrada triunfal de Jerusalén, Jesucristo mira a Jerusalén y dice que, no, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces he querido yo reunirte como la gallina que reúne a los polluelos, ¿no? Y Jesús lloró sobre Jerusalén, porque veía cómo andaba. O sea, tenía amor a su patria, tenía amor al pueblo de Israel. Jesucristo murió por las ovejas descarriadas de Israel. Entonces, eso es amor, eso es patriotismo. Y padre, ¿okay? No sé si tenga otro texto allí, pero el mismo Antiguo Testamento nos habla de un origen concreto y un nombre concreto entre las naciones en Medio Oriente, el pueblo escogido y las bendiciones para ese pueblo. Es verdad que, no sé, podríamos hablar ahora, corríjame, de un nuevo Israel, no sé, a ver si nos comenta. Del Israel de Dios, ¿no? Del que habla San Pablo. Nos ¿no? podría El usted Israel decir, pero este sentido sano, ¿no?, auténtico, e incluso en los santos, ¿no?, de sus patrias propias. Le tengo que invitar a la última pausa, padre, para que continuemos hablando de este apasionante tema. ¿Le parece? Muy bien. A los amigos de NS, no se muevan, porque ya viene la parte final con nuestro invitado hoy, el padre Pierre Martínez Valencia, haciendo como memoria y buscando identidad acerca de patria en este programa de hoy. No se muevan.
Continuamos con la parte final de Hacia el Encuentro con Dios. Nos acompaña hoy el Padre Pierre Martínez Valencia, que habitualmente se trata de dar un tiempo para acompañarnos y compartir la enseñanza que nuestra iglesia tiene, realmente que no conocemos. ¿Cuántas veces realmente esto se cumple, ¿no? Quien no conoce lo que ama lo va a terminar perdiendo. Y eso también en la conformación de nuestra cultura, que está enraizada en la fe. ¿Es así, Padre Pierre? Así es, Hernán, Ajá. con todas las letras de las palabras. Ahora, adelante. Bueno, he dicho ya una frase del Papa León XIII sumamente importante, riquísima en profundidad, pero el Papa dice, tenemos la obligación de amar, pero no porque somos cristianos solamente, sino por el orden natural, por el hecho de haber nacido en una patria tenemos que amarla. Y nos ha dicho, debemos de amarla, pero ¿cuál es la razón? Porque hay que preguntarse por qué. ¿Por qué yo no puedo vivir mejor mi individualidad y alejarme, ¿no?, de toda esta perspectiva de patria, de sociedad? Que yo quiero hacer lo mío, quiero vivir mi vida, no me molesten con patrias, yo, como el pensante liberal de hoy día, ¿no? No me moleste, yo quiero vivir la vida a mi modo, no tengo por qué pagarle tributo a nadie. O sea, yo vivo mi vida y listo. Pues bien, voy a dar una definición que tiene un pensador argentino, Hugo Verdera. Me gustó muchísimo el artículo que él hizo acerca de la patria. Él define así a la patria. La patria es el territorio donde habita una comunidad de seres humanos con un arraigo espiritual y cultural común, hermanados por la sangre de sus antepasados que la formaron. Mira qué interesante. O sea, esa es la definición de patria. ¿Qué es patria entonces? Patria es el lugar, el territorio, pero no solamente el territorio, sino el territorio donde habita una comunidad de seres humanos ligada por la sangre, ¿sí? O sea, venimos de un linaje, y además forjada en el patrimonio, es decir, en las hazañas, en los hechos heroicos, pero también comunes, por lo tanto las costumbres, que han generado una cultura. Eso es una patria, ¿ya? O sea, por tanto, una cultura global. Por eso hablaba de que el globalismo hace mucho daño a la concepción de patria y a la vida patriótica. Claro. Como que Porque, uniformiza, ¿no? Quiere como tener una sola, ¿no? Dominar, como para dominar, ¿verdad? pero uniformiza, que no estaría mal, pero sin raíces. Uniformiza con ideologías, pero no con raíces. ¿Se entiende? O sea, yo no sigo a mi abuelito que era tal cosa y que hizo tal cosa. ¿Cuántos? Yo he escuchado a chicos, por ejemplo, ¿no?, hijos de médicos que se hicieron médicos. Porque mi padre fue médico, yo aprendí. Porque mi padre sabía trabajar en esto, yo aprendí. Mi padre era comerciante, yo heredé su comercio y sigo su... ¿Te das cuenta, no? O sea, no. Es una ideología que se mete como imposición, como una moda cultural desde afuera y que sin mirar quién eres tú, te viste y te desviste. O sea, te viste con una ropa y en el caso de las chicas las desviste, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que es importante. Entonces, mira qué interesante esta definición de patria. Es un territorio al cual hay que defender hasta el último centímetro, porque es el lugar donde está una comunidad de seres humanos, no de animalitos, sino de seres humanos, que están ligadas por la sangre. Por eso es que una patria nueva, formada por migrantes de todos lugares, así nomás no se hace patria. Tienen que pasar muchas generaciones para que se haga patria. Nuestros países, ¿no?, que tienen una profunda, ¿no?, identidad étnica, ¿no? No quiero decir racial, pero sí una identidad, digamos, somos naturales de aquí de Latinoamérica, pero claro, también venimos del mestizaje con los españoles y con otras naciones más, pero se ha forjado en el devenir de las generaciones, se ha forjado con ligámenes sanguíneos, con actuaciones que han generado propiamente su definición como nación, actos heroicos como el de los grandes próceres de nuestra patria, como un Francisco Bolognesi, que hasta nos acordamos de sus frases, con un Ugarte que saltó del Morro de Arica, ¿no?, y con tantos hombres valiosos de nuestra patria, y también con las actividades que hacían nuestros ancestros y que se han convertido en el patrimonio. No solamente una cuestión histórica, sino no solamente un museo, sino también es la herencia con la que vivimos y que debemos de respetar y salvaguardar.
Esa es la patria. Ujú, ujú, Nuestra identidad. ¿Ves? Tú hablabas de identidad. ujú. ¿Cuál es nuestra identidad como peruanos? El ceviche, el lomo saltado, el pollo a la brasa. ¿Cuál es nuestra identidad? Nuestra identidad es todo aquello que hay, también estas cosas, pero mucho más profundamente, aquellas cosas que han ocurrido en nuestro territorio, aquellas cosas que son de nuestro territorio y que nos hermanan a consecuencia de que nosotros somos hermanos, los peruanos somos hermanos. Por eso es que todas esas visiones racistas, ¿no? Esas visiones que hacen acepción de personas, ¿no? Dividen la patria. ¿Por qué en nuestra nación hay tanta división? ¿Por qué ha surgido tanta división? Porque la gente del Ande se ha sentido siempre muy Postergada, ¿no? apartada, Ajá. muy dejada, ¿no? Reprochada por su condición de indígena, de ignorante. Entonces, ¿qué cosa ha generado eso? Un gravísimo resentimiento y un deseo de división y un deseo de machacar a quien antes lo ha golpeado tanto. Entonces, ¿hay una mirada de nación allí? No. Nos podemos considerar hermanos de las personas de la selva, de la sierra, de la costa. O sea, estamos hermanados. Bueno, no. ¿Por qué? O sea, a ver, no. Sí digo, pero muchas personas no. A esas personas les falta patriotismo. Y mire, A esas personas que hablan de esas divisiones, ajá, ajá, divisiones por un matiz de color, ajá, divisiones por un apellido, ajá. división de un lado y del otro, esas personas pierden el sentido de la patria. Y mire, estoy pensando lo que usted dijo también, no sé si en el segundo bloque lo ha recalcado ahora, que tanto en esa división geográfica que puede ser ahora en contra mismo de nuestro país, quizá en otros países también ha como centralizado el individualismo en la capital quizá y en todo lo, ¿no? Y esos dos matices, que es lo que vemos en el mundo en realidad. Padre, y en esto, la fe precisamente, adecuadamente puede llevar porque coayudar a esta pacificación al final del hombre consigo mismo, porque Claro. Padre, estoy pensando que incluso en algún momento también lo vemos más en Europa, pero ya en América empieza a dar ciertos primeros avances. En Europa vemos como demasiada, no sé, atomización se llama, incluso vemos el caso de España, nuestra querida madre patria, y sin ninguna vergüenza. Por ejemplo, vemos el tema de que una región, Cataluña, quiere independizarse. Sí. O sea, uno dice, pero ¿y ahí cómo va el sentido del Claro, territorio que mencionaba usted? claro, ¿Dónde claro. estaría el equilibrio? Y aquí, entre nosotros, a veces pasa, como usted lo ha mencionado, ¿no? No, Sí, yo soy de Lima, no, yo soy de la selva, no, yo soy de Huancayo, yo qué sé, y sí, como que eso en detrimento de lo demás, de claro. la unidad, ¿no? Exactamente. Ahora, yo quiero terminar, porque me imagino que nos queda un poquito de tiempo, quiero terminar, o sea, no quiero ir a esos puntos concretos porque quiero ir más al fondo. Quiero agarrar algo que dice Santo Tomás de Aquino que es valiosísimo para que podamos entender desde el fondo y a partir de ahí uno puede sacar sus deducciones. Santo Tomás nos habla también de la patria desde otra perspectiva, cuando habla acerca de la moral cristiana. Santo Tomás dice que el cuarto mandamiento nos manda a honrar padre y madre y también honrar a nuestros antepasados y a la patria. Y esa es una exigencia del orden natural. Así dice Santo Tomás de Aquino. Ahora bien, dice así, mira el argumento, pues yo decía, hay que preguntarse por qué hay que amar. Bueno, esta es la respuesta valiosa, preciosa y tan sencilla. El hombre nació deudor. ¿Ok? Mira qué sabio que es esto. Nacimos deudores. Desde que hemos sido engendrados, le debemos la vida a Dios, le debemos la vida a nuestros padres, le debemos el salir, el germinar, el evolucionar biológicamente a nuestras madres en su seno, el nacimiento, la alimentación, el vestido, el cuidado, la educación, las costumbres, a nuestra familia, a nuestra sociedad, a nuestro entorno, a nuestra... ¿Se entiende? El hombre es un ser deudor. Para los chicos del Bicentenario, que creen que se lo merecen todo, no todos por supuesto, pero algunos que se lo merecen todo, no es así. Nacimos deudores, fuimos engendrados deudores. Nuestro primer deudor, o sea, perdón, al primero al que le debemos es a Bienhechor. Dios. Claro, el primero al que debemos nosotros es a Dios. ¿Y qué corresponde hacer con Dios? ¿Cómo le pagamos la deuda a Dios? Que es imposible pagar deuda monetaria con la gratitud. Pero esa gratitud se convierte en culto, en religión. Por eso es que el culto, por eso es que todo ser humano, deudor de las cosas de Dios, tiene que dedicarse al culto. Tiene que rezar, tiene que participar de la vida sacramental, porque le debemos a Dios.
Yo vivo la religión a mi manera. No, no vives la religión a tu manera. No se puede vivir la religión a su manera, porque el hombre es deudor. Pues mira cuánto le debes a Dios y cuánto debes de pagarle a Dios en gratitud, porque no le puedes pagar con billetes. Segundo, deudor de la propia familia, de los padres. Le debemos a nuestros padres, o sea, a la vida, como dijimos antes, ¿no? Deudores de nuestra familia y deudores de nuestra patria. Porque nuestra familia ha nacido en un entorno patrio, claro, donde hay familiares, donde hay parientes, donde hay vecinos, donde hay gente que ha estado al servicio de nosotros, los médicos que nos han atendido, las farmacias que nos han dado remedios, los colegios que nos han hecho estudiar, las universidades que nos han hecho estudiar, los trabajos que nos han posibilitado. Debemos. Bien, todas esas deudas generan en nosotros una virtud. Se llama esa virtud piedad. La piedad. Por tanto, el piadoso no es solamente el que pone sus manitos así para rezar. No, ese no es el piadoso. El piadoso es aquel que reconoce la deuda que tiene con Dios y por tanto de alguna manera le devuelve a Dios con gratitud en el culto y en la religión. Piadoso es aquel que ve a sus padres que han hecho tanto por él y por tanto los honra, los ama, los quiere, los defiende y los atiende en su ancianidad. Piadoso es el hombre que viera a su patria, que tal vez está enferma, y entonces va a su encuentro para curarla, para ayudarla, para sacarla adelante, para defenderla. Ese es el alma piadosa, ese es el patriota. Claro. Hemos llegado al sentido propio de lo que es el patriotismo. Creo que se nos ha pasado el tiempo, discúlpame, pero quería llegar allí. Ya después podemos hablar, en otros momentos podemos hablar de esas escisiones, de los regionalismos, ¿no? En Arequipa, por ejemplo, dicen que somos, ahora ya no, porque es muy poco lo que hay de esto, pero que somos muy regionalistas y qué sé yo. De esos regionalismos podremos hablar en otros momentos, pero el sentido patrio es ese. ¿Ya? Uh-huh. Padre, para terminar, como usted dice, los minutitos que nos quedan y con esta realmente contundente explicación con Santo Tomás de Aquino acerca de esta virtud de la piedad. Los santos, Padre, los santos, no sé si como los mejores héroes de cada patria, los que marcan, incluso decíamos entre cámaras, recordando el ejemplo de Don Bosco y su tiempo, pero también que el Papa Francisco en su visita a Perú decía que Perú es una tierra ensantada, ¿no? Aunque gracias a Dios vemos en otros países también el surgimiento de nuevos beatos, venerables, y vamos viendo toda la impronta e importancia de la evangelización en América. Pero, ¿qué podríamos decir acerca de los santos respecto a la patria? Ya, que en principio es de buenos cristianos ser patriotas. Por tanto, un santo que llevó el cristianismo en serio, que se hizo cristiano en serio, uno de los elementos que tenía es ser un gran amante de su patria. Y por eso dejó con su vida y con su testimonio, con sus milagros, si es que los hizo, con su doctrina que enseñó, o con sus sacrificios, o con su gran ejemplo, dejó justamente la herencia para los suyos, la herencia para sus hijos, la herencia para sus conciudadanos, la herencia para los que son hijos históricos, ¿no? Para los que son descendencia histórica de estos santos. Así lo vemos en Santa Rosa de Lima, que sin haberse casado, sin tener hijos, sin embargo, marcó la vida de una sociedad y se puso de punto de referencia para ver cómo debía de ser un cristiano, una cristiana devota. Así lo vemos en San Martín de Porres, aquí en el Perú, que fue un hombre que sin casarse y ni tener hijos, engendró, ¿no?, espiritualmente muchos hijos y que hizo, ¿no?, tanto bien a nuestra sociedad y que le enseñó a nuestra sociedad a ser una sociedad buena, a ser una sociedad cristiana, a ser una sociedad que, mira, en ese tiempo, ¿no?, que impidiese la mirada de un racismo exacerbado, porque él siendo, ¿no?, de color, se puso al servicio de todos, como dice Jesucristo, ¿no?, el que quiera ser el mayor que se ponga al servicio de todos, que se haga al servicio de todos. Así se puso San Martín y realmente está en uno de los primeros lugares, ¿cierto?, en nuestra patria, en uno de los primeros lugares sentado frente a Dios. Y así también aquí en Arequipa, la beata Ana de los Ángeles, ¿no?, que también vivió una vida muy especial, muy particular como religiosa y que se santificó y que sirvió de ejemplo y sirve de ejemplo a todos nosotros. Pero es una patria ensantada. Latinoamérica aprendió de su madre España, aprendió las riquezas de la vida cristiana. Si nosotros seguimos esos ejemplos, si tenemos verdadera piedad y vivimos, ¿no?, en honra a Dios, en honra a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros familiares, a los hijos, los que tienen,
y en honra a nuestra patria y en servicio a nuestra patria, vamos a mirar con inteligencia cuánto bien debemos de hacer y cuántas cosas Dios nos está pidiendo hacer hoy día en este bicentenario para nuestra patria. Padre Pierre Martínez, muchas gracias porque nos ha hecho recordar que el mejor bien que podemos hacer a nuestra patria es ser santos. Y esto nos ayuda y nos enseña a la Iglesia con toda su riqueza y su enseñanza que usted en la entrevista de hoy nos la ha recordado. Le pedimos que nos regale la bendición de Dios para todos nuestros amigos y para nuestro país, por supuesto. Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Padre Pierre Martínez, hasta muy pronto si Dios quiere. Un gusto estar con ustedes. Amigos de NS, no se muevan de la sintonía, que tenemos más para ustedes en toda nuestra programación. Hasta pronto.